Bienvenidos al Extra de Argifonte, un podcast donde me extiendo un poco más en temas en los que en el diario de Argifonte normalmente no hago. Un lugar donde hago reflexiones y, si fuera posible, también sus conclusiones. Te invito a mi mundo. Bienvenidos al Extra de Argifonte. Diego Barrazas es el podcaster de Dementes y planteó en Twitter una cuestión que, gracias a que lo difundió Jorge Marín Nieto del podcast Al otro lado del micrófono, pude leer. Y el tuit decía así: si te gusta escuchar podcast, dime, ¿qué es lo que más detestas de un podcast? Le mandé varios tweets indicándole algunas de las razones por las cuales me puede molestar o incluso dejar de seguir a alguien. Y luego continué desarrollándolo en un papel para ver si había más. Llegué hasta 19 puntos. Este episodio solo pretende dar mi opinión como todos los episodios anteriores. Más que la palabra detestar, puede ser no me gusta. Pues no me gusta, por ejemplo, que el podcaster esté endiosado tras decenas de episodios con miles de escuchas, termina por no tener los pies en el suelo, considerarse de una forma que está más allá del bien y del mal. Ese endiosamiento termina olvidando al oyente, aunque habla mucho de él, pero hacia un oyente que realmente es algo ficticio, algo imaginario en su mente. Por otro lado, el podcast es un medio íntimo y esa intimidad te logra acercar al podcaster y al final terminas viendo esa sinceridad. Si ese podcaster no transmite esa sinceridad porque realmente no está siendo sincero, eso se transmite muy rápido, más rápido de lo que quizás el podcaster sabe. Una cosa que me he dado cuenta muchas veces es que hay algunos podcasters, bueno, a mí me ocurre también, que pongo una frase que para mí significa mucho, como por ejemplo la de el tiempo, que el tiempo corre, el tiempo vuela, así que apresúrate despacio. Pero lo digo porque realmente es una frase que me digo a mí mismo desde hace muchísimos años. Pero hay personas que van diciendo frases y si esa frase hay algún seguidor, algún oyente que le dice que le ha parecido interesante o le ha parecido profundo o le ha gustado mucho, pues entonces a partir de ese episodio empieza a repetirlo y ya lo convierte en un lema. El tema es que cuando se convierte en un lema y se repite sin sentimiento, se nota y ya ahí pierde bastante fuerza, la verdad. Y es que cuando tú te pones como una ejaculatoria, creo que se llamaba el rezo ese que se hacía rápido y corto, ya al final termina perdiendo el sentido, no sabes ni por qué lo haces, ni qué sentido tenía, y cuando lleva una serie de programas más adelante, pues ya es simplemente un añadido que se le mete, igual que si le pusieras una musiquilla. En fin, otra cosa que no me gusta nada es que se alargue el podcast solo porque tiene que tener una duración determinada, ya sea porque lo tiene que meter dentro de un grupo y ese grupo exige que tenga ese espacio ocupado, o como resulta que tiene que tener un tiempo concreto, le da por recortarlo y sin finalizar el mensaje que está transmitiendo. Como ya he dicho en otra ocasión, un podcast debe ser como una frase. Me explico. Una frase es un conjunto de palabras con significado completo. Si el podcast es cortado, te quedas sin mandar el mensaje. Si el podcast es alargado, estás dando más información, es decir, no información importante. Si ya has dicho lo que tenías que decir, lo que haces alargándolo es dar información redundante. Es decir, no das información o simplemente ya es palabrería. Y al final pues termina uno aburrido y cambiando a otro podcast diferente. Otra cosa que no me gusta mucho, pues la monetización hace que mediante anuncios haya muchas personas que logra tener dinero. Una necesidad para muchas personas que hacen podcast, pero el problema de la monetización es que si utilizas anuncios, piensa bien lo que vas a hacer, porque los anuncios a mitad del episodio a mí me desconcierta bastante, me hace perder el ritmo. Y además te preguntas muchas veces, bueno, ¿qué estaba escuchando? Que es verdad, te preguntas, ¿qué puñeta estaba escuchando? Y al final tienes que mirar la pantalla diciendo, yo estaba escuchando esto, porque te han puesto el anuncio y te has roto por completo esa intimidad que consigue el podcast, que no lo consigue otro medio. Y si tú a la mitad pones un anuncio, ¿qué menos que anuncie? Voy a poner un espacio de anuncio en el que voy a, por lo menos, que sea el mismo podcaster
que no rompa con la voz de otra persona esa intimidad. Interrumpe, pero diciendo, mira que voy a interrumpir un momento para dar esta noticia, esta información, esta publicidad. La haces tú con tu propia voz y continúa después, pero que no sea muy largo, que pierdes por completo. De hecho, a mí me ha pasado que he terminado quitando el episodio o directamente el podcast. ¿Qué ocurre? Que si te lo pones a la mitad te destroza. Otra posibilidad es hacerlo al principio y al final. Hay quien le gusta ponerlo al principio, al final y a mitad. Eso directamente lo he dejado de escuchar. Bueno, si lo pones al principio o lo pones al final, o como si lo pones por la mitad, que no lo repitas. Porque a lo mejor te paga una empresa y tú pones 3 anuncios seguidos iguales, idénticos al principio, esos mismos 3 a la mitad y otros 3 iguales, idénticos al final. Termina que no tienes ganas de volver a escuchar ese episodio, pero no solamente ese episodio, sino que te suscribes directamente de ese podcast. Y no solamente 3 veces, lo he llegado a escuchar hasta 4. O te pone algunos medios de comunicación, tienen sus propios podcasts de a lo mejor 2 o 3 minutos, y de 2 o 3 minutos de noticias hay 4 o 5 de anuncios. 4 o 5 no, pero bueno, sí, bastante. La mitad son anuncios y la otra mitad son noticias. Si a eso se le suma que tú estás suscrito a una plataforma para poder escuchar podcasts, pero te interesa escuchar otros podcasts de otras plataformas y encima te obliga a meterte dentro de esa aplicación, de esa plataforma para poder escucharlo, además de esos anuncios que tiene ese podcast, te tienes que comer los anuncios de la otra plataforma donde no estás suscrito, terminas aburrido y terminas por no escucharlo, que es lo que me ha pasado en otra serie de ocasiones. Vamos a ver, ¿qué más puede ser que no me guste cuando estoy escuchando podcasts? Solo escucho tu podcast, o solo escucho el podcast de tal o cual, o escucho tu maravilloso podcast. Claro, te estás entrevistando, ¿qué vas a decir? Seguramente ni te escucha. Pero bueno, estás escuchando uno el podcast de la persona que lo está entrevistando, que qué menos que no quedar mal y decir que lo está escuchando. Eso cada uno que haga lo que quiera. Hay podcasts que hacen en grupo y resulta bastante ameno. Sin embargo, de buenas a primeras, sin explicar nada, se ponen a reír, sin explicar el motivo de esas risas, sin explicar el contexto, porque a lo mejor no tiene mucha gracia lo que han dicho o lo que han hecho, pero por lo menos explicar el contexto en el que se ha producido ese momento de gracia, porque al final termina uno molesto. Una cosa, por ejemplo, que no termino de entender son, si tú tienes un podcast con RSS público, que te puede ver todo el mundo, que te puede escuchar todo el mundo, y sin embargo dices, mi podcast es solamente para este tipo de personas o este grupo de personas, porque vas a excluir a los demás. Si vas a excluirlo, haz que tu feed sea privado, no tienes por qué ser público, digo yo, y si es público, pues permíteme que te escuche. Ahora, si utilizas ese podcast para despreciar a otro grupo de personas, pues entonces mejor no lo hagas, métete en un WhatsApp, métete en un Telegram, lo que quieras, pero no hagas un podcast, no tiene sentido. Y más cuando te pones a mirar que lo que hacen es, por un lado, anuncian a bombo y platillo por todas partes su podcast, pero después dice, oye, que solamente es para nosotros, Entonces, ¿para qué lo publicas? ¿Para qué lo publicitas? ¿Para qué te preocupas de que todo escuche todo el mundo cuando te empiezan a escuchar? Los estás excluyendo, cosa que no termino de entender, la verdad. O te pones a escuchar un podcast que suele ser muy específico en un tema, o simpático, pero cada poco habla de disputas entre otros podcasters o luchas con otras redes de podcast o entre podcasters muy concretos que se producen en otro medio diferente. Es decir, yo te escucho a ti porque hablas de algo muy específico o porque me resulta muy simpático lo que hace, y ahora me vas a hablar de una disputa que tuviste en WhatsApp o que tuviste en Twitter. Yo qué sé lo que ha ocurrido, ni me interesa tampoco. Háblalo con esa persona que no te cae bien, o esa persona que parece que está molesto por alguna cosa que tú has hecho, pero lo haces entre vosotros dos, no con el oyente. ¿Para qué incluyes al oyente en ese tema? Además, hablando de las cosas que dice la otra persona, sabiendo que cuando tú te pones a explicar algo que ha hecho otra persona que no te gusta, lo vas a explicar de la manera que a ti te interesa para conseguir que ese público se vaya contigo, conseguir un bando, y de esa manera intentar que no sean oyentes del otro podcaster. La utilización de la audiencia para destruir a otro, no lo entiendo, ni estoy de acuerdo con ello. Del mismo modo que te pones a escuchar un gurú que comete los mismos errores que dice que no hay que cometer. Al principio puede
pensar, bueno, lo está poniendo como ejemplo para ver lo que no se debe hacer. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta de que no, es que está cometiendo los mismos errores que dice que no hay que cometer, pero se queda tan pancho. Pero bueno, cada uno, como digo, hace lo que quiere. Otra cosa es el que escucha, que va viendo que va cometiendo esos errores y dice, no quieres corregirlo. Además, sabes que te estás equivocando porque conoces ese tipo de errores y aún así lo estás haciendo. Después hay otros que dicen que son independientes y sin embargo tienen un sesgo tremendo y se ríen de todo el mundo, incluso de aquellos oyentes que les llama la atención diciendo, bueno, si tú eres así, ¿por qué haces esto? Y en lugar de aceptar ese error que está cometiendo, lo que hace es ridiculizar al oyente. No termino de entenderlo tampoco. Pero bueno, es lo que digo. Hay quien va de independiente y de persona cabal y después no sé dónde tiene el sentido común. Otra cosa que no termino de entender o que no me gusta, pues que se pide la participación. El podcaster pide a la audiencia una participación, una encuesta o que le mande mensajes o que le proporcione algún tipo de idea y después ni se le agradece ni se tiene en cuenta esos audios y no se le manda por privado o de forma pública un agradecimiento por haberlo hecho. O por ejemplo esa persona que te comparte ese episodio o directamente el podcast, en lugar de agradecerlo, considera que se encuentra más allá del bien y del mal y que lo hace el oyente porque él se lo merece y no porque lo hace por cariño. De manera que no tiene por qué agradecerlo. Eso es que no termino de entenderlo. Otra cosa que no termino de que me guste es la calidad de audio. Hay algunos podcasts que tienen una calidad de audio muy mala y dice, bueno, pues cada uno que haga lo que quiera o pueda, porque quizás no se lo puede permitir. Sin embargo, el contenido es estupendo, es buenísimo. Y entonces tú estás ahí haciendo un esfuerzo de poder escuchar ese contenido, sin embargo, no puedes escucharlo bien. Hay ruidos de fondo, el micrófono es muy malo, se nota que la conexión a internet con el que está manteniendo la conversación, quizás, porque eso es lo último que me ha ocurrido, que estoy escuchando un podcast muy interesante, pero lo están haciendo pues con videoconferencias, con micrófonos malísimos y apenas se escucha y se entrecorta y se producen interferencias y al final terminas de dejar de escuchar ese podcast porque no hay un mínimo de cariño en ese audio, de manera que terminas molesto. No es como otros errores que veo que está cometiendo y dice, bueno, pues entonces dejo de escucharlo y ya está. No, es que en este caso veo que me gusta lo que está diciendo, veo que transmite muy bien, sin embargo, no se ha preocupado lo más mínimo de tener un mínimo de calidad, ya sea por la razón que sea. Puede que no puedan mantener un equipo mínimo, pero molesta que no puedas escuchar y al final terminas por no escuchar. Aunque en ocasiones lo que hago es no desuscribirme, los anteriores sí, pero en este caso no. Y después de una serie de episodios compruebo de nuevo a ver si ha mejorado el audio. Y ya siguiendo con el tema este del audio, que no controlen los niveles. Está el que a lo mejor está realizando la entrevista con un nivel perfecto, con una calidad muy buena, y después los participantes pues con un nivel muy bajo, otro con un nivel diferente, o por ejemplo le da por poner música y que termina enmascarando la voz, ya sea del mismo que habla o del que está entrevistando. Como es un nivel muy bajo, mete música, entre ellos se estarán entendiendo, pero después se escucha un murmullo. O por ejemplo, temas que se dan por sabido, que se pone el podcaster a hablar de algo, de un concepto, de una idea, de un término, de algo muy local y lo da por sabido. Y sin embargo, el que lo está escuchando en el otro lado del charco o en el otro lado de la península, pues no sabe de qué está hablando porque es algo muy concreto y muy local. Y sin embargo, pues no se explica. Se ha dado el caso que le he preguntado por redes sociales, mira, no entiendo esto, ¿qué quiere decir? Y encima te dice que te aguante, que él no se va a dedicar a explicar a todos los que le preguntan, es decir, que ya le han preguntado bastante, qué significa cada cosa que dice porque no va a perder el tiempo. Pues bueno, pues muy bien, tampoco lo voy a perder yo, vamos. Y del mismo modo que esa falta de empatía, pues me lleva al siguiente, y es el uso no natural de la voz. Realizando, por ejemplo, una modulación exagerada. Cuando no estás, por ejemplo, dramatizando algo. Es decir, si estás dramatizando, pues vale, pero que se ponga a hablar de esta forma muy exagerada me termina molestando. Eso es más propio de los youtubers. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro que estéis... Bueno, vale.
Y es que esto es podcast, esto es un poco más íntimo, es más sincero. Así que no me venga con las modulaciones de ese tipo que sean excesivamente exageradas porque no es creíble. Y yo cuando veo que alguien que me está hablando de forma íntima no es creíble, pues directamente no le escucho, a menos que esté escuchando una dramatización como estoy diciendo. Y ahora hablando de técnica, ese problema que siempre estoy escuchando a más de un gurú o que va de gurú, da igual del tema que sea, la regularidad es importante. Bueno, será importante dependiendo del tema que estés hablando o del tema que tú trates. Porque si es algo íntimo, algo personal o algo, por ejemplo, de mucha calidad, a mí me da igual que esa persona publique una vez al año. Y de hecho hay algunos que llevan 6, 7, 8 meses sin publicar y yo sigo suscrito. Yo no dejo de seguir a alguien porque no publique, porque yo sé que cuando vuelva seguramente lo hace con mucha calidad. Y si no está publicando es porque sabe que no lo va a hacer con calidad. Se han dado el caso de algunos que no voy a nombrar ahora, hace muchísimo tiempo que no publican y de buena primera te das cuenta que 9 meses después, incluso hay otro que 1 año después ha publicado y ahí estoy escuchándolo. ¿Por qué? Porque yo sé que me gusta y si publicará cuando pueda. Eso de si no publica no me siguen, no, eso será cosa de marketing y de demás, pero en un podcast para mí lo importante es la calidad y esa sinceridad, como digo. Si por esa obligación de regularidad, de querer publicar, por ejemplo, a diario, terminas hablando de cosas que para mí no es interesante, directamente dejo de escucharte. Es que no tiene sentido escuchar a alguien que para mí al principio era interesante, pero cuando ha visto que tenía más audiencia, ha empezado a publicar a diario para conseguir más audiencia y después resulta que la calidad de lo que habla, de lo que dice, pues no tiene sentido. Para mí pienso que es más importante la calidad y la sinceridad, porque si tú me vas a hablar de algo es porque algo que tienes por dentro, que te está comiendo y quieres decirlo. Ahora, ya te has metido esa regularidad en la cabeza y ya todos los días tienes que publicar y dices, bueno, ¿por qué hablo? Hoy voy a hablar de los tenis y mañana voy a hablar de los cordones de los tenis y al día siguiente del tipo de tela de los tenis. Bueno, tenis me quiero decir a zapatos deportivos, que por aquí se le llama tenis directamente y ya está. Una cosa que me molesta muchísimo es aquel podcaster que no tiene seguridad en sí mismo, es seguridad en su trabajo y entonces apela a la profesionalidad, a la profesionalización del medio, hace uso del sesgo de autoridad que le proporciona, por ejemplo, el título que tiene, bueno, ya sea el suyo o de aquellos invitados que él llama para hacer las entrevistas, de manera que termina de forma soterrada o directa despreciando a todos aquellos podcasters que no tienen esa titulación o de lo que sea. Y todo porque no estás seguro con el tema que estás tratando. De manera que al final dice si que se ha dado historiadores que se ponen a hablar de su podcast y dando a valer porque yo soy muy bueno en historia, pero el otro habla de historia y no lo es. Pues yo he escuchado, por ejemplo, un podcast de historia hecha por 2 personas que no son historiadores y no sé si es por empatía, pero transmiten y lo explican de una forma exagerada y metiéndose muy bien dentro de lo que está explicando para que todo el mundo lo entienda. No son historiadores y sin embargo lo logran transmitir esa sinceridad, ese cariño y con eso sobre historia, música, ciencia y no tienen por qué serlo. Lo importante es que sean honestos. Si yo sé que esa persona no lo es y él dice, mira, yo no soy periodista, pero voy a dedicarme a entrevistar. O yo no soy historiador, pero me voy a dedicar a la historia porque es algo que para mí es una afición. Igual que el podcast es una afición y para hacer podcast necesita contenido, pues al final tu afición de la historia, pues te pones a hacer un podcast sobre la historia. Eso se nota que esa persona lo hace con pasión, con cariño, lo hace de forma sincera y de forma honesta. Eso es lo que a mí me llama la atención para seguir a alguien, que transmita esa pasión y ese cariño. Si yo me pongo a escuchar un podcast porque es un historiador y no transmite, pues ¿para qué me habla de profesionalidad? Si no vale lo que hace, reconócelo por lo menos, pon cariño en lo que estás haciendo. De manera que yo hablo, como me pasa muchas veces, de física, pero sin hablar directamente que es física. Vamos, yo no soy físico, pero a mí me gusta mucho, soy aficionado a esa materia y lo hago con todo el cariño del mundo. Y sin embargo, lo aviso, no soy físico. Pero sin embargo, cuando lo planteo desde un tema personal, una reflexión.
no es algo que me haya pasado a mí, lo he podido ver de otras personas que se han dedicado a hablar mal de personas que tienen mucho éxito en su podcast y no lo entiendo, vamos a ver. Bueno, no lo entiendo, claro que lo entiendo. Es envidia que tienen, que se dedican a hablar mal de podcaster, habla de, sobre todo, porque en ese caso es de historia, y lo ponen a parir porque no es historiador. Bueno, y te molesta a ti que tenga 20.000, 40.000, 1 millón de descargas, y tú no lo tengas cuando tú te lo trabajas mucho. Bueno, quizás es que no transmite, o quizás no ha sido ese momento. Igual que, por ejemplo, no puede que no sea mi momento, o no esté hablando de los temas que le gusta a la mayoría. Pero bueno, eso es lo que cada cual hace como puede, lo que puede. Pero bueno, esas son una serie de cuestiones que me han ido surgiendo a raíz de ese tuit que he comentado al principio. Bueno, un saludo y nos escuchamos pronto. Hasta luego. El Extra de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.